La crisis sanitaria se combina y agrava los problemas de nuestra economía que muy poco se discuten en nuestro país. Un solo dato a tener en cuenta. Este año la pobreza podría alcanzar al 30% de la población, una cifra que podría ser mayor si los criterios para definirla fueran más rigurosos. En concreto, la pregunta es, ¿crisis sanitaria tiene como destino inexorable la crisis económica? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. Augusto, ¿qué tal? Pero estamos muy bien, Benjamín. ¿Y usted cómo está? Me dijeron que estuvo muy generoso en el día de hoy. Sumamente generoso, vilipendiado. Esa es la ingratitud de la gente, Benja. Usted compra empanadas y la gente no la va a reconocer nunca. Poner la otra mejilla. Sí, señor. Es nuestra característica. Reconocimiento de campo. A finales del 2020, las autoridades económicas anunciaron para este año un crecimiento del Producto Interno Bruto superior al 4%. En los discursos oficiales, la recuperación de la economía se presentaba como algo inminente. En la actualidad, sin embargo, el exitismo de entonces se dio paso al silencio de Hacienda, que ni siquiera previó cómo financiar la crisis sanitaria en pleno desarrollo, y mucho menos un plan de contingencia para mitigar su fuerte impacto económico y social. ¿Qué está pasando en nuestra economía y cuál es el panorama para lo que resta del año? No es un tema para el día de hoy, Benjamín, pero le viene bien siempre a los países, particularmente al Paraguay, que el ministro de Hacienda tenga una fuerza un poco más potente en materia de presencia, Efectivamente, muy ausente al margen de sus capacidades técnicas que podría tener, ¿no? Pero muy ausente en el escenario y sobre todo porque efectivamente la cuestión económica es algo que nos afecta diariamente, aunque no esté en la noticia como el tema más destacado por la crisis sanitaria. Y en toda la disciplina se necesita alguien que corte el bacalao. Así mismo. La ficha del invitado del día de hoy. Carlos Fernández Valdovinos, doctor en Economía, fue presidente del Banco Central del Paraguay. Formó parte tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional. Carlos, muchas gracias por acceder a la invitación. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Augusto. Muy buenas noches, Benjamín. Encantado de estar con ustedes en el programa. Igualmente. Bueno, vamos al grano porque usted y yo somos de un club que tiene compromiso un poco más tarde, no como otros en esta mesa, doctor, ¿sí? Es un día de provocación, ¿no? Hay que aceptar y ser tolerantes. ¿Empezaron sus clases, doctor, en la Universidad de Chicago? ¿Cómo va eso? Sí, empezamos. Terminé hoy, esta tarde, eso a las 2:30 por la diferencia horaria, la cuarta semana. Son 9 semanas, lastimosamente no de manera presencial por las cuestiones sanitarias, pero sí un desafío importante, no solamente por enseñar en una universidad como la de Chicago, sino igualmente hacerlo a través de la tecnología, básicamente. Pero hasta ahora muy bien encaminado eso. Seguro que es un tema apasionante o una etapa profesional y de aprendizaje muy valiosa. Carlos, uno ve cómo transcurren los debates en otros países y las medidas que se van tomando, que uno puede tener críticas o no, pero se avisora, se divisa hacia dónde va tal o cual gobierno. Por ejemplo, Uruguay acaba de votar hace poco resolver un plan para la cuestión del COVID de $900 millones. Distintas áreas, no solamente de salud. Nuestro país, sin embargo, uno tiene la sensación de que es como un barco a la deriva, nos decía Santiago Peña el otro día. ¿Cuál es tu visión sobre el papel que está cumpliendo el equipo económico en este momento? Mira, yo creo que todo va a depender de una piedra fundamental de acá para adelante. Esa piedra fundamental se llama la campaña de vacunación. Y desafortunadamente esa piedra, más que una piedra, realmente pareciera ser hecha de barro o de arcilla, está muy blando, no tenemos nada. Entonces el foco del discurso, de las conversaciones en nuestras familias, en nuestro trabajo, es justamente toda la vacuna.
Entonces, así es muy difícil planificar para qué va a pasar a fin de año, qué va a pasar el año que viene, si ni siquiera tenemos, digamos, una visión adecuada de qué va a pasar en el aspecto sanitario. Y eso es lo que está entorpeciendo la marcha de muchas cosas, entre ellos la marcha de la economía. Que tendría que haber sido un año, como dijeron al comienzo, de rebote, de recuperación, de un crecimiento de 4%, pero hasta eso en este momento ya está en duda. Ya empiezan algunos bancos, nosotros a repensar, yo creo que el Banco Central también, a ver si finalmente, dado todo el atraso que tenemos en la cuestión sanitaria, cómo va a terminar impactando en la parte macro, ¿cierto? Pero en la parte micro ya hace rato que está impactando esta crisis sanitaria que tenemos. Claro. Que quería detenerme en ese sitio porque evidentemente por razones técnicas hay mucha más literatura en relación a la parte macro, como usted dice, y salvo las páginas sociales de los medios, pocas sobre la parte micro. ¿Cuál es la perspectiva para esa parte al 31 de diciembre, a la luz de la crisis sanitaria? Y mira, muy difícil porque hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta. Si uno mira un poco lo que ha sido la historia reciente de la reducción de pobreza o del mejoramiento del nivel de vida de mucha gente, porque no hay que negar eso, o sea, no ganamos nada negando de que Paraguay mejoró. No somos el país que queremos todavía, pero mejoró en términos de indicadores sociales. Y se pueden mencionar algunos aspectos. Uno, la cuestión de una mayor estabilidad que permitió gastar un poco mejor que antes, no estoy diciendo mejor, pero un poco mejor que antes. Estabilidad macro. Segundo, los programas sociales. Y en tercer lugar, un fuerte viento de cola que tuvimos, que los precios de las materias primas agrícolas principalmente, no solamente la soja, sino todas las materias primas agrícolas en general subieron de precio y eso impactó muy positivamente en los individuos en el sector rural, que era donde están concentrados todavía la mayor cantidad de gente en pobreza. Ahora, miremos esos elementos este año y tenemos, bueno, mucha restricción en la parte de políticas macro, en el sentido de que el año pasado se nos disparó por la pandemia el déficit fiscal. Los planes sociales que el año pasado alcanzaron casi que 650, 660 millones de dólares, muy difícilmente se vuelvan a repetir en esa cantidad este año. Y los precios de los commodities para algunos también, como la soja, pero no para el resto. Entonces, no tenemos los factores que antes nos ayudaron a reducir la pobreza. Estamos hablando que vamos a crecer menos y por tanto esa perspectiva de mejoramiento de la macro no va a llegar tampoco a la micro. O sea, la pobreza no sería raro de que dada la mayor cantidad de planes sociales que vamos a tener este año, finalmente termina subiendo con relación al 27% que tuvimos el año pasado. Pero justamente con respecto al tema del año pasado. O años anteriores, decías, viento de cola, que no es una política del gobierno. O sea, hay viento de cola, ¿verdad? Suben las materias primas, nos beneficiamos. Perfecto. En esta situación, o mejor dicho, volviendo al año pasado, pandemia, se votan medidas excepcionales, extraordinarias. ¿Qué pasa? Para el 2021 desaparecen las medidas extraordinarias. Y sin embargo, la pandemia no solamente sigue presente, sino se agravó. Y no hay ninguna medida extraordinaria. En otros países las hay, por eso te citaba el ejemplo de Uruguay. No sé cuáles son, con precisión. Pero nosotros necesitamos responder a esta situación de agravamiento de la situación sanitaria, de crisis social, y esas medidas excepcionales, o sea, todo funciona casi como por inercia, Carlos. Sí, y no se ve en política para decir, vamos a encarar de esta manera, vamos a hacer frente así. Hay, digamos, de cierta manera, una cierta falta de planificación. ¿Por qué? Porque pareciera ser que nos guiamos mucho en términos de año calendario. Empezó el 1 de enero, se acabó la pandemia y no fue así. Así mismo. No fue así. O sea, tenemos un nuevo presupuesto general de gastos, sí, el 1 de enero, pero la pandemia no acabó. Y ahora que ya pasaron, estamos en abril, la mitad de abril, casi 4 meses ya pasamos, y ya sabemos de que ha sido un fracaso la política de vacunación. ¿Cuáles son las medidas, digamos, para atenuar las condiciones de vida de la gente? Porque eso es lo que importa en las políticas públicas, importa a la gente. Y no estamos viendo mucho de eso, no hay mucho debate, está un poco ausente. No le quiero culpar al ministro de Hacienda, el mismo equipo económico. O sea, no es solamente el ministro de Hacienda, sino es algo más amplio. ¿Dónde están ellos discutiendo, dado que estamos atrasados, qué vamos a hacer de acá para adelante, tanto a nivel macro como micro? Cierto, sí, se está lanzando este programa Pitbull de Frontera,
es algo, pero yo creo que va a ser insuficiente. ¿Por qué? Aparte de todo lo que dijiste, las características de la pobreza va a ser diferente a lo que era anteriormente. Los nuevos pobres van a estar en zonas urbanas, probablemente tengan más educación que los que eran anteriormente y no están trabajando en la agricultura, sino van a estar trabajando o en manufactura o en servicios, que son los que estuvieron cerrados. Entonces, ¿cuál es el diseño para atacar esta nueva pobreza? No desapareció la otra, pero tenemos una pobreza cíclica aparte que tiene características totalmente distintas y por tanto necesitan de nuevas políticas también para atacar este incremento de los niveles de pobreza. De alguna manera, Manuel Ferreira hizo una especie de análisis en relación al problema de utópico, pero no en términos de sueño de futuro, sino en términos de ubicación incorrecta, digamos, del problema de la obra pública instalada con demasiada insistencia en el Chaco paraguayo y que es una región que probablemente no tiene la incidencia social que tendría si estuvieran instaladas en la región oriental. Pero quiero, al margen de preguntarle su opinión sobre eso, ¿cuál es en realidad el potencial que tiene la obra pública o también se le está cargando con demasiada responsabilidad a ella como mitigación del problema? Yo creo, depende de las circunstancias, o sea, las políticas así como las medicinas depende del tipo de enfermedad que tenés, digamos. Las obras públicas, y está demostrado con miles de estudios, que tienen un fuerte impacto macro, digamos. O sea, es, digamos, se tiró un baldazo, quedó pintada la pared. Ahora, si querés hacer algo más sofisticado o más focalizado, no es la gran obra pública la que te va a quitar adelante, porque, digamos, de todas maneras, buena parte, cierto, tiene mucha mano de obra, pero finalmente lo que tenés es mucha maquinaria, muchos insumos importados, ¿verdad? Todo el asfalto es importado. Entonces, cuando tenés problemas puntuales o específicos, yo creo que tenés que tener otro tipo de política también. Nosotros por eso, el año pasado, cuando el PIB te iba a caer 5% al comienzo, ahí era obra pública, para que en vez de 5 termine siendo lo que fue finalmente 0,6. Ahora vos tenés que hacer una cirugía un poco más detallada en el sentido de ir a ese sector urbano que trabajaba antes en servicios o trabajaba en manufactura y que por eso ahora es pobre, o todos aquellos que están ahí en el borde, porque acá no hay que olvidarse de que es cierto, pobreza es 27%, 26,9%, pero después tenés una cantidad que se salvó por 10.000 guaraníes, por 20.000 guaraníes de su ingreso para no ser considerado pobre. Pero eso no quiere decir que el tipo está que sea millonario, que sea Bill Gates. Está ahí básicamente en la línea. Bueno, entonces ese tipo de cirugía necesita otro tipo de política y yo no creo que la gran obra pública tampoco vaya finalmente a resolver el problema de esa gente. Es mucho más específico que un gran baldazo de pintura en la pared. Acá ya empezamos con el pincel y ver qué es lo que vamos a pintar encima de eso. Hay criterios internacionales que yo no sé por qué se mantienen vigentes, por ejemplo, para definir pobreza, que es aquel que percibe menos de $120 más o menos en este momento, un poquito más tal vez. Pero el que percibe 150, 170 y 200 sigue siendo pobre, porque hay que comprender el tema salud, educación, alquileres, vivienda, exactamente, otras consideraciones, y con esa suma de dinero podés comer y nada más que comer. Entonces eso es un pobre. Tendríamos mucho más pobres si hiciéramos una definición más estricta de pobreza. Pero siguiendo los patrones actuales que vos estás mencionando, que me parece, bueno, son los que se debaten en la actualidad, ¿cómo se explica que el gobierno, el equipo económico, no dé respuesta justamente al sector más golpeado en la crisis, por la crisis, que genera más pobreza y que va a seguir generando más pobreza? Pequeños, microempresarios, cuentapropistas, estos que comprenden planes que se desarrollan en nuestro país, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sí? Asistir a estos sectores. No, asistir mismo, para que produzcan, no tirarle 500.000 guaraníes por mes. Vos sabés que está tocando un tema muy importante. Cuando uno va a ver los datos, uno nota un par de cosas muy interesantes que todos deberíamos manejar. Los que estamos interesados en este tema materia. Básicamente entre el 70-80% de los ingresos de toda la familia, de cualquier decil, es básicamente lo laboral. O sea,
ayudan estos programas PTO y ayuda. Ahora, es fundamental y no tanto, yo no le pondría tanto como la gran victoria del gobierno como lo pusieron de que hubiese sido 30% la pobreza antes. Acá si no resolvemos ese problema laboral, que es un ingreso permanente, va a ser muy difícil realmente combatir sosteniblemente la pobreza. De hecho, cuando uno mira la población por deciles, ¿qué es lo que hizo que entre 2019 y 2020 haya subido la pobreza? No es la parte de ingresos no laborales, que se mantuvo inclusive más o menos igual. No es tampoco que subió como pretende vender el gobierno, que me parece bien que trate de hacer un poco de marketing. Pero si uno mira el promedio de la gente, del ingreso per cápita, más o menos se mantuvo estable. Pero lo que cayó casi un 15% fue el ingreso laboral de la gente. Y esa caída del ingreso laboral es lo que hizo que entre la gente en la pobreza. Entonces, para hacer el proceso inverso, el mecanismo de ingreso, tenemos que encontrar condiciones de que esa gente vuelva a tener ingresos laborales. Claro. Y para eso necesita otro tipo de política, necesita que la gente trabaje y necesita que las empresas pequeñas y medianas, que son las que realmente tienen mucha mano de obra, estén funcionando bien o estén funcionando mejor de lo que fue el año pasado. Entonces, muy bien la cuestión de los planes sociales, me parece bien, hay que seguir con eso, pero no va a ser suficiente porque, como dije, la mayor parte del ingreso de la gente que determina su nivel de pobreza o no son ingresos laborales. Probablemente se trata de profundizar o de mirar en macro ese plan, el planteo que quiero hacerle a la vuelta de la pausa. Quiero mirar con usted así en breve, porque el programa es breve. Esto es una década y un quinquenio casi, ¿sabes? De programas sociales. Y si había alternativa, digamos. A la vuelta de la pausa, ¿le parece? ¿Cómo no? Ya volvemos. Seguimos en esta amena charla con nuestro invitado hoy, el doctor Carlos Fernández Baldovino. Sí, señor. Preguntaba al respecto de esta historia de las ayudas condicionadas en la historia de Paraguay, que tiene ya su década y media más o menos. ¿Cuál es el balance que se hace? ¿Ya hay un balance académico? ¿Ya se estudió, digamos, las implicancias? Se estudió, pero, digamos, no es la mera existencia de ese programa, como también la mera existencia de muchas cosas en la economía, sino realmente cuán efectiva es, cuán efectiva es la regla y en este caso cuán efectivo es el programa. Porque sin tener ganas de criticarle a nadie, en muchos casos estos programas que son transferencias condicionadas, o sea, a cambio de algo, se han utilizado políticamente, simplemente para ganar apoyo político para las votaciones. Entonces, básicamente hay un país acá al sur nuestro, en el cual cuando a la economía le iba bien y aumentaban las transferencias sociales. O sea, increíble eso, ¿verdad? Cuando debería ser al revés, un poco contracíclico. Y bueno, entonces depende mucho cómo se haya utilizado. En algunos países resultó, en algunos países no resultó, pero creo que si bien implementado es algo que vino para quedarse. No llega a ser un monto exorbitante como para influir de que la gente no vaya, digamos, al trabajo o si tiene la oportunidad, pero yo creo que ayuda un poco a atenuar las penurias de mucha gente. Ahora hay que seguir controlando. A mí me sorprendió también con los datos del Instituto Nacional de Estadística de que hay gente que ha recibido la transferencia de PTU y que está en el 10% de los ingresos más elevados, por ejemplo. Entonces eso es algo que le debería llamar la atención al gobierno para ir corrigiendo. Son datos de ellos mismos, así que tendrían que ver qué está fallando en las transferencias, que no va a los sectores más vulnerables, sino llega a sectores que están mucho mejor que otros. Para esto que mencionaba me parece muy importante, Augusto, porque el hecho de que aumenten las transferencias no puede tomarse como una buena noticia. Las transferencias son una necesidad, pero una cuestión extraordinaria para la persona a la que se le está asistiendo. Claro. Se supone que le tenés que plantear otra salida que sea sustentable, ¿verdad? Claro. Digna, que labure, que trabaje y cosas por el estilo. Entonces, si presentamos como buena noticia, vamos a duplicar el tema de las transferencias. Si es como una medida de urgencia en una situación crítica, es aceptable. Pero entonces, volvemos a la pregunta, ¿cuál es la política para generar empleo y a dónde vamos en este momento en nuestro país si no se toman esas medidas? Claro.
Mira, la cuestión de la transferencia, de nuevo, un poco, tendría que ser algo cíclico, o sea, algo transitorio y no algo permanente. Nosotros, para tratar de solucionar la vida de nuestro compatriota, tenemos que impulsar las cuestiones estructurales, las cuestiones que pueden permanecer en el mediano plazo. Y como dije anteriormente, y vos lo mencionas también por la cuestión de dignidad y demás, lo más importante que tiene la gente es su ingreso laboral. Entonces tenemos que trabajar, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que esa gente tenga un ingreso digno? Que quiere decir para que tenga un trabajo digno. Por ahí tendrían que ir las políticas. ¿Qué podemos hacer para mejorar eso? Porque yo creo de que en lugar de recibir una transferencia, la mayor parte de la gente se va a sentir mucho mejor al tener dignidad y al tener un trabajo, y cada fin de mes uno puede recibir el fruto de su trabajo, de su sudor. Eso yo creo que cambia también la cuestión emocional, que es muy importante. Que va a ser una suma mayor a la transferencia. El Congreso sancionó la ley que dispone el uso de gastos sociales para salud de las binacionales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? De nuevo, es una ley, hay que ver cómo se implementa la ley. O sea, tenemos que el presupuesto general de gastos de la nación es 15-20% del PIB, serían algo así como 8.000 millones de dólares. Entonces, ¿se está gastando bien? O sea, ¿quién nos garantiza de que estos 150 millones extra que pueden entrar al presupuesto general de gasto se va a gastar bien o va a ir nuevamente para incremento de sueldos de algunos que son amigos del presidente del Senado? Veamos, o sea, no por pasar, y no estoy defendiendo a la Itaipú para que haga uso de los gastos discrecionales, pero ojo con que tenemos que seguir controlando que la calidad del gasto sea realmente la que necesita el país. Yo siempre digo, no es que no tenemos recursos, pero gastamos tan mal que no tenemos plata para educación, para salud, ni siquiera para obras, que tenemos que endeudarnos. Además, nosotros venimos de una experiencia. Se aprobaron 1.900 millones de dólares, 1.990 me parece en total. 1.600 más otras deudas que contrajimos. Y sin embargo, el resultado es bastante sospechoso, por decir lo menos. Lo de los 150 millones de dólares, hay que ver si son 150 millones de dólares entre paréntesis. También hay que ver qué se deja de financiar, porque hay otras actividades que desarrollan las binacionales. ¿Qué se desfinancia con esta decisión? Y aún yendo más al fondo de la cuestión, ¿por qué se miró solamente en las binacionales y no, por ejemplo, el tema de las obras viales? Ahí hay una suma muy grande de dinero que se está ahí. ¿Por qué no se redirecciona eso en otro sentido? Por ejemplo, viviendas, qué sé yo, no sé. Pareciera que son medidas así rápidas, pero sin mucha consideración y mucha reflexión de a qué se va a destinar y con qué fin. No, muy mediático, mucho de esto es muy mediático, ¿verdad? Cae bien en la opinión pública y demás, pero bueno, si uno empieza a escarbar y bueno, ¿quién va a decidir dónde se va a ir? ¿Cómo se va a gastar? ¿Cuál va a ser el control? O sea, hablando de que va a ir a la salud, también tuvimos varios eventos que hablaron de un mal gasto en la salud, escándalos de gastos en la salud. Entonces no garantiza de que vaya a un sector de que esto termine siendo bien gastado. Ojalá estemos, creo que todos equivocados y nos den una sorpresa y realmente sea mejor ejecutado esto, pero desconfío. Este negocio de la política pues se empezó aparentemente, según muchos teóricos, un día en que los nómadas se detuvieron en un sitio, vieron que las semillas podían crecer y inventaron la agricultura al producirse ese hecho económico. Se quedaron allí, necesitaron organizarse y al necesitar organizarse necesitaron un liderazgo. O sea, política y economía es un matrimonio indisoluble. ¿Cómo ves el debate económico de nuestra clase política? Con sube y bajas. Yo creo que hay momentos, o sea, a mí me tocó debatir también con la clase política para algunos cambios legales, ¿verdad?, que tenían que pasar por el Congreso y era interesante. A mí me parecía que hay gente que entiende o por lo menos trata de aprender o se deja asesorar, ¿verdad? Porque lo peor es cuando la gente cree que sabe todo y no se deja asesorar. Yo creo que es con vaivenes, ya depende de la experiencia de cada uno, pero falta, ¿verdad? Porque
muchas veces lo que veo en la parte política es, en teoría estamos todos bien, pero en el momento de la votación termina alzando la mano para un incremento salarial para todo el mundo y sin pensar. Entonces, una mezcla, pero es un aprendizaje esto. Yo creo que en todos lados es un aprendizaje. Y lo que le digo a mis alumnos, volviendo un poco a la universidad, la cuestión de que siempre para los políticos te van a votar para gastar más. Ahora para recaudar más y demás o para gastar mejor, ahí ya es un poco más difícil. Yo creo que siempre las manos están listas para levantar para mayor gasto. Sí, señor. Nos quedan muchos temas en el tintero. Que como siempre. Tendremos que molestarle nuevamente a Carlos. Muchísimas gracias. Proseguir con esta charla. Un placer haber estado con ustedes. Bueno, hoy juega Cerro, ¿no? Necesitamos me tiene que hacer un desagravio por lo de las empanadas, pero eso después. Juega Cerro un poco más tarde por la Copa Libertadores. Guaraní cuando... No estamos en cosas menores ya. Ya. Apostamos más altos, ¿no? Mucho más altos. No sé qué significa eso, pero más alto. Nos vemos mañana, que sigan bien. Hasta la próxima.